mucho cómo se vinieron dando estos encuentros y nos vamos introduciendo un poco en el tema de hoy. Primero, bueno, buenas noches a Dale, todas, has acompañado de todas mujeres, que es como una constante de los encuentros de la delegación. somos todas. Eh, ¿eh? Así que no escuché, me anda, se ve que medio con delay el servicio de internet. Bueno, Se escucha nosotros nos bien. venimos encontrando durante este periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Durante el primer mes y medio nos encontramos semanalmente, fue un primer ciclo que hicimos, donde fuimos conversando un poco sobre las condiciones históricos sociales que estábamos atravesando y enlazándolo a diferentes temas como pueden ser las intervenciones comunitarias, las intervenciones institucionales, la clínica en el campo con población o con pacientes en el campo de la niñez. Trabajamos también un encuentro en torno a lo educativo y cómo, bueno, se estaban reconfigurando los espacios educativos a partir de bueno, las intervenciones de diferentes estrategias. Y bueno, iniciamos este segundo ciclo hace 15 días atrás, eh, sabiendo o pudiendo distinguir que el escenario, por lo menos acá en Venado y en las localidades del departamento General López, cambiaron, se empezaron a abrir ciertas actividades laborales, el circuito y el movimiento de personas en la calle también cambió, la actividad propia nuestra del campo de la psicología, la mayoría de los colegas y de las colegas trabajan en la clínica y bueno, también se empezaron a ver ahí cambios, movimientos, bueno, intervino todo esto de los factores sociales. El encuentro pasado, que fue hace 15 días, fue con Lisandro Sagué, seguramente lo Ujú. conoces, allá de Rosario, Sí, sí, sí. trabaja en espacios, bueno, Ujú. y con él trabajamos un poco las cuestiones del contexto, político, social, histórico, no solamente en Argentina, sino que fue abriendo ahí como diferentes viñetas en contexto, y en el periodo de todo esto participamos de tu conversación con Alicia Stolkiner hace 10 días atrás, Ujú. este encuentro que tuvieron conversando en torno a las angustias que aparecieron en este periodo de pandemia y de cuarentena, y bueno, Ujú. ahí un poco en esa conversación que vos tuviste nos quedaron algunas puntas abiertas para conversarlo, para traerte como interlocutor en estas conversaciones que venimos teniendo. Y bueno, la idea es que vos puedas presentar algunas coordenadas, algunos conceptos, como para que después se vayan abriendo algunos micrófonos y vayamos conversando. Así que más que Bueno, agradecidas y contentas de que estés hoy con nosotros. no, yo estoy, bueno, muy, muy agradecido. Voy a apagar el teléfono porque de eso después les quiero hablar, del teléfono. Eh, no, estoy muy, muy contento de la invitación. Eh, Bastante, que lo digo a propósito para decirles más o menos desde dónde lo voy a... He pensado algunas cosas y desde dónde lo comparto, ¿no? Eh, hay una cuestión que a mí en relación a esto, que hace mucho que no practico la psicología, pero uno no se olvida de la destreza del artesanato cuando tiene un oficio. Y en todo caso la psicología ha sido mi oficio, que, que siempre está y que siempre ha sido una herramienta que a mí me abrió muchas perspectivas para poder pensar la realidad. Pero bueno, yo la fui misturando y me echando con otras cosas. Siempre sentí mucha curiosidad por las cosas del mundo, por otras miradas, por otros saberes, y creo que eso se fue misturando en mí, en mi forma de ver,
bueno, hace 10 años que me dedico a la antropología médica. Terminé mi doctorado hace muy poco y estoy muy contaminado por todo eso. Entonces lo que vamos a charlar viene por ese lado, digamos. Digo, un poco a modo de presentación, porque bueno, con Raquel hace como, ¿cuánto, Raquel? 12 años que no nos vemos, 10 años, no sé, 8 años, hace mucho. Y bueno, hay algunas cosas que a mí me interesan para pensar el momento, porque se habla mucho. Hay una cuestión que a mí me preocupa, que es la psicologización de la catástrofe, que me gustaría conversar con ustedes, que se parece mucho a la biomedicalización de la catástrofe, ¿sí? Nosotros dentro de nuestro campo somos demandados y llamados a psicologizar la realidad. Es una demanda muy fuerte, sistémica que hay. Y en algún momento histórico quizás eso haya sido bueno, y ahora me resulta sospechoso, ¿sí? Porque tanto la biomedicalización como la psicologización o la psiquiatrización, como hubo en algún momento, no hacen otra cosa que velar lo que desde otro campo llamamos los determinantes sociales de la salud. Entonces me parece que esta es una muy buena ocasión. Hoy hablaba con unos compañeros sobre la anomalía. Y yo creo que estamos viviendo una anomalía. Hay generaciones que le toca una guerra, por ejemplo. Hay generaciones que le toca una dictadura. Y a nosotros como generación nos tocó esto, que es una anomalía histórica. Y además es una anomalía global y muy particularísima, porque nos toca muy, muy de cerca la vida cotidiana de cada uno. Y a mí me parece que estaría bueno poder mirar esta. Deleuze y Guattari dirían que esto es un acontecimiento, ¿no? El acontecimiento pensado como la irrupción de algo que no se esperaba, que no se espera, y que provoca cambios muy profundos en las subjetividades, tanto singulares como colectivas. Entonces me parece que esto tiene todas las características de eso. Y digo, qué bueno que estaría poder pensar esta situación con otras herramientas que vayan también un poquito más allá de nuestro oficio común, ¿sí? De la psicología. Me parece que podemos pensar que están pasando cuestiones sociológicas, culturalistas, económicas, de disputas del territorio global, muy importantes, y que nos queda corto la problemática de pensar las angustias. Quiero decir, están pasando angustias que vendrán, van a ser infinitamente más enormes que estas que estamos pasando. No sé, como para repartir las cartas y empezar a jugar el chinchón. Algo de eso me parece que están pasando muchas cosas muy importantes, muy estructurales, y debemos evitar la facilidad de la psicologización del momento histórico. Por ahí. No sé, ¿qué piensan? Se está viendo, por ejemplo, lo que está. Pero, a ver, voy a tratar de enmarcar también, de darle algún marco teórico a lo que estoy hablando.
desde hace ya muchos años, para mí, el inconsciente no es un reservorio de pulsiones sexuales infantiles, ¿sí? Sino el inconsciente es un inconsciente donde se disputa el poder, ¿sí? El poder de los distintos grupos sociales, que algunos son hegemónicos y otros son subalternos, y en el inconsciente, tanto singular como grupal, es donde se dan las expresiones de esta batalla, de esta guerra en realidad. Tanto los sujetos como los grupos terminan teniendo manifestaciones que son, de alguna manera, la forma en que van encontrando para sobrevivir, ¿sí? El inconsciente es eso, desde mi punto de vista, una lectura que tengo yo, es esa forma que van encontrando los sujetos y los grupos para sobrellevar la existencia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las batallas que se están dando en relación a esto son muy importantes en términos históricos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, y tienen que ver con contextos de la política y del poder. Ustedes pueden ver que, como lo contaba Foucault, de la era de la monarquía, el monarca es el que tiene el poder para dar vida o para quitarla. Y si se ponen a pensar, los distintos modelos de estados que están en juego en la intervención de la pandemia tienen este régimen monárquico. Hay algunos estados que no les interesa la vida de la gente y ponen de relieve la economía, ¿sí? Y esta es todos lo vemos todos los días en las discusiones de los medios de comunicación, o es la economía o es la salud, y no hay economía sin fuerza de trabajo, por ejemplo. Hasta el capitalismo más, más duro y puro lo sabe a eso. Y la fuerza de trabajo se necesita para producir plusvalía. Esto se ve en Estados Unidos, por ejemplo, cuando hay lugares de Estados Unidos donde la apertura es total, pero que las fábricas duran una semana porque se enferma, se contagia un obrero y tienen que cerrarla porque se contagian, hay un 10, un 20% de esa fábrica comida sin salud. Y lo que uno ve es esto, que hay estados que hay estados que han decidido que una gran parte de la población muera, ¿sí? Y esa población es una población que es la población pobre, o por ejemplo, en Estados Unidos o en Brasil, son los negros, los pobres, negros, mujeres, o sea, las poblaciones o los grupos poblacionales más desfavorecidos. Y hay otros países que no, que toman otro camino, y ahí lo pongo el nuestro. Es decir, bueno, nos jugamos por la vida a costa del deterioro económico, ¿sí? Que tiene la ventaja de ser un deterioro económico global, con lo cual no vamos a estar solo en el deterioro, ¿sí? Pero bueno, todo esto, uno lo puede ver a nivel global, ¿sí? Pero después uno lo ve a nivel regional y a nivel local, en la familia, en la comida del domingo, que, bueno, si bien no nos podemos juntar, pero en la charla con amigos, en los cruces que tenemos, que podemos ir teniendo, esto también se juega. Hay personas que te dicen, esto no va más, esto no se soporta más. Y no es que le falta razón a esto. Lo que pasa es que esto no hay que pensarlo en términos individuales. Ese es el tema. Porque en términos individuales y en términos de omnipotencia, porque en general las personas que dicen eso son personas que no pertenecen al contagio, ¿sí? Y incluso el problema no sería que se contagien ellos, sino que contagien a personas que no pueden sobrellevar la enfermedad, ¿sí? Como que casi todas las tenemos. Nuestros padres, nuestros abuelos.
Entonces, bueno, me parece que es una... en el tema de la angustia me parece que se juega, por ejemplo, de la angustia social, se juega en eso, se juegan posiciones ideológicas y políticas. Se juega el estatuto del otro, en ese sentido, me da la sensación. Se juega el estatuto del otro como un competidor, porque hay cosas que son muy llamativas, muy llamativas. Cuando el virus bajó de Ezeiza, nos pasamos un mes aplaudiendo a los médicos. El problema es cuando el virus entró en la 31. Ya la cosa ya se puso de otro color, ¿sí? De color oscuro, ¿sí? Y ahí hay algo de la subjetividad más grupal o comunitaria que los viejos emblemas del racismo, ¿sí? Hay dos imágenes, dos fotos impresionantes. ¿Se acuerdan del buquebús? Del contagio del buquebús. Bueno, en el buquebús todos los pasajeros son trasladados con muchísimo cuidado y con todas las protecciones para que no se contagien, ¿sí?, a un hotel céntrico de la ciudad de Buenos Aires. Ambulancias, protocolos de entrada, testeos, todo, ¿sí? Ahora, cuando pasó lo de la 31, lo que pasó es que subían a la gente, a las ambulancias, a la gente que estaba confirmadamente contagiada, con los casos sospechosos. En una ambulancia yo he visto, en algunas ambulancias, 10 personas, ¿sí? Bueno, eso, por ejemplo, es el rasgo racista del sistema de salud. Porque uno se podría preguntar, ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué subís a 10 personas a una ambulancia sabiendo que necesariamente e inevitablemente se iban a contagiar? ¿Por qué? Es fácil la respuesta, pues son negros. Y esa vida vale mucho menos que la vida de una persona que viaja en buquebús. Cacho, el año Sí. pasado hicimos unas jornadas de salud mental, que fue el segundo año que se hacían acá en Venado, y una de las colegas que nos visitó fue Isabel Steinberg. Y en un momento plantea, voy a hacer una muy mala cita para los que estuvieron en la jornada, ténganme compasión, pero en un momento cuando habla de la grieta, ¿sí?, el famoso concepto, ese significante que dio tantas vueltas y que uno lo veía en todos los medios, plantea que la verdadera grieta es en los que les importa el otro o los que se joden en el otro. Que ahí hay... que no es Coincido ni de totalmente. afiliación Sí. política, ni de... la grieta está en los que les importa el otro y en los que se joden en el otro. Totalmente, ahí coincido absolutamente. Y esto se ve en todo momento. Fíjense, lo que le importa, la fiesta electrónica de Recoleta. ¿Sí? Tenemos miles de casos, o sea, tenemos muchísimos casos de esto. También lo que debemos hacer nosotros es examinarnos porque, bueno, a ver, existe el racismo como concepto general, ¿no? Y hasta teórico, abstracto, pero después existen las manifestaciones concretas del racismo y que seguramente todos nosotros abominamos, pero también existe el microrracismo, ese microrracismo inconsciente que está en nuestros actos cotidianos, ¿sí? Que se ha metido es una construcción de la subjetividad, es constitutivo de la subjetividad, que tiene que ver con esto que decís vos, Andrea, que es la relación que tenemos con los otros, ¿sí?
la relación en función de la diferencia, ¿sí? Nosotros que tanto hablamos de la diferencia, y estaría bueno ver cuánto del perfume o de las prácticas racistas están parasitando nuestras prácticas de salud. Eso es una cosa que a mí me interesa mucho poder estudiar. ¿Sí? ¿Por qué, sobre todo los que están trabajando en salud pública, esto lo saben, lo ven todos los días? No porque lo hagan, sino porque aparece como si hubiese un sistema que promueve esto. Entonces, a mí esto de la epidemia me hace ver todos los días fotos de esta situación. Yo digo, el aburrimiento. Ese es un tema que me tiene... siento que no se pueden decir malas palabras porque estamos en un ambiente académico. Pero me llama mucho la atención de la insistencia en el aburrimiento. Y nosotros tenemos, miren, tenemos la internet, la televisión, la heladera. Abrimos la heladera y podemos tomar el agua, y podemos comer algo, y podemos prender el fuego. La cocina, con un botoncito prendemos la cocina y tomamos unos mates. Ustedes se imaginan una noche como ahora, que acá en Rosario está lloviendo, hace frío, y vivir la cuarentena con 6 personas más en una habitación de 5x5 o menos. ¿Sí? Donde no hay agua, donde no hay electricidad, donde tenemos que dormir en el piso. Yo digo, ¿de qué angustia? ¿De qué angustia? ¿De qué aburrimiento? ¿De qué me aburrimiento? Sí, puedo entender el aburrimiento, lo puedo entender. La verdad que hace 2 meses que tengo tanto trabajo, no sé si les pasa a ustedes, yo estoy trabajando mucho más que antes, trabajar tanto, porque otro tema ese. Digamos, la administración del propio trabajo, el teletrabajo es el paroxismo de la sobreexplotación laboral. ¿Sí? En mi caso, yo empiezo a las 8 de la mañana y termino a las 11 de la noche de trabajar. Digo, el sistema es muy inteligente, pero no me quiero desviar. El tema del aburrimiento, me aburro. ¿De qué te aburrís? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que te aburrís? ¿Qué pasa que te aburrís teniendo todas las condiciones para hacer un montón de cosas, para no... me parece, el aburrimiento me parece un lujo asiático. El aburrimiento me parece una obscenidad. En ese sentido, digo. Estoy haciendo terapia de grupo, me están escuchando. Les agradezco. Les agradezco. Además, estoy así también un poco enojado porque estoy yo en la educación y tengo a cargo la provincia del Chaco, con lo cual estoy muy enojado. Muy enojado por un montón de cosas, por la situación del Chaco, por todo. Entonces, cuando vienen mis vecinos, mis compañeros, y me cuentan de que están aburridos, me enoja mucho eso. Están angustiados. Me enoja. Debe tener que ver con que, con eso, con la sensibilidad del otro, ¿no? No sé, Hablabas al las noto calladas, eso principio, me pone nervioso. estamos calladas en la primer parte y después ahora, mira, nos quedan 8 minutos, seguramente Zoom nos Ah, corta y volvemos buenísimo. a dar al mismo link. Y ahí la idea es que habilitemos Ah, algunos micrófonos. buenísimo. Me quedaba Sí, pensando sí, en está que bien, habías está bien. planteado esto de que a los psicólogos nos invitan o nos llaman de alguna radio en algún momento, o si estamos conversando con alguien,
o escribir algo, y con este objetivo uno encuentra o infiere ahí en la invitación del otro, que es psicologizar la realidad. Y en esto de psicologizar la realidad se me cruzaba esta de la palabra angustia, y que en la conversación que tuviste con Alicia hace días atrás, ella decía esto de la deriva política que había tenido en nuestro país y que había aparecido con una impronta mucho más fuerte después de que los medios habían instalado esto. Hasta recuerdo en una de estas conferencias que hace el presidente, que se le pregunta también en relación a la angustia. Entonces, bueno, por ahí también poder ponerlo en ese contexto, y también pensar que la angustia no es síntoma de patología, sino que es constitutiva del sujeto, del Claro, sujeto de la neurosis. claro, es totalmente necesaria. Bueno, a ver, si alguien no se angustia, deberíamos prestarle atención porque esa persona no está bien. A eso es lo que digo. Se angustia, tiene ansiedad. Y sí, digamos, me voy a encontrar con una persona que me gusta mucho y estoy angustiado y tengo ansiedad. Bueno, estás bien, estás normal, digamos. El aparato psíquico te funciona, me voy de muerte o de enfermedad y siento angustia y ansiedad, sí, bueno, estás normal. ¿Sí? Ya lo decía Freud, la angustia es señal. Quiero decir, pero ¿qué nos están preguntando cuando nos convocan los medios sobre la angustia? Eso digo, ¿para qué nos llaman? ¿Para que digamos qué? ¿Para que demos una receta de cómo evitar la angustia, de cómo evitar la infelicidad, de cómo evitar... Bueno, acá se está dando mucho, no sé, allá en Venado, pero hay una nueva onda psicoespiritual, terapéutica, no sé qué, que se llama mindfulness, no sé si lo han escuchado hablar, que yo no sé nada de eso. ¿Sí? Disculpen porque a lo mejor alguien está con eso y dice, ¿qué está diciendo este? Bueno, yo primero no sé nada. Lo único que sé es que las personas que hacen eso acá y que lo transmiten todo el tiempo, están hablando de vivir el presente. Es decir, no te acordes de nada y no tengas ninguna ilusión. La ilusión es el futuro. ¿Sí? O sea, no esperes nada del futuro y no recuerdes nada del pasado. Vivir el presente. Es la locura misma. Es la locura misma, porque ¿cómo vivimos sin saber? Y esa es la fórmula de la felicidad que ellos proponen, ¿sí? La concentración, el aquí y ahora. Bueno, entonces, digo, el puro presente es el vaciamiento del deseo, es el desmontamiento de cualquier subjetividad, ¿sí? Y entonces yo me pregunto, ¿a qué me están convocando? A que les dé, lamento informarles que no la tengo, y si la tuviera, ya la estaría quemando, porque el dolor es necesario. El dolor es necesario para sostener la vida. ¿Sí? Nosotros, desde que el hombre salió, digamos, desde que Lucy dejó Lucy, el primer eslabón conocido, todo lo que hacemos, toda la cultura, la civilización está montada sobre todas las estrategias que tenemos para evitar el dolor y la amenaza de muerte. Se han construido sistemas filosóficos para explicar el sinsentido de la muerte. Se han construido religiones para explicar el sentido del sufrimiento y la muerte. ¿Sí? Se ha construido la ciencia para darle un sentido y una explicación y un alivio al sufrimiento y la muerte. Pero también lo logra la religión y los sistemas filosóficos, a esto. Entonces, fíjense el motor vital que es el sufrimiento. No estoy diciendo que, porque nosotros trabajamos
cambiarlo, ¿sí? Pero eso es una dimensión. No se puede eliminar el sufrimiento porque eliminamos la vida misma. Me parece que nos convocan a esto, a dar una receta, que es una ficción también, ¿no? A dar una receta para aliviar el sufrimiento. No aliviar el sufrimiento, para eliminar el sufrimiento. ¿Sí? Hasta en términos biológicos, la vida es una tensión de fuerzas, ¿sí? Y ahí hay dolor. Y no hay nada, y esto ya lo sabían las viejas y antiguas religiones ya lo sabían. Cualquier mitología o cualquier mito de creación del mundo aparece a partir de un conflicto entre dos polaridades. Todos, los griegos, los egipcios, los mayas, los aztecas, todas las cosmovisiones crean al mundo a partir de un conflicto. Entonces algo nos dice eso, ese conocimiento lo tenemos desde siempre. Nadie creó un mundo prendiendo saumerios. ¿Sí? Nadie provocó vida, no estoy hablando mal del yoga ni nada de esas cosas, ¿sí? Pero digo, nadie ni nada se crea si algo no muere. ¿Sí? ¿Qué cosas son cuáles son nuestras tragedias como casi la muerte de un ser querido? Y muchas de esas cosas también nos permiten seguir viviendo. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Esas cosas. Bueno, ahí se nos va a cortar esta reunión, así Sí, que invito nos a que separamos. cerremos y nos vayamos otra vez al mismo enlace, así podemos habilitar otros 40 minutos de intercambio, de conversación. Sí, pero me gustaría que charláramos, ¿puede ser? Dale, dale, dale. ¿Eh? Dale, listo. Salgo y entro. Sí, sí. Bueno, vamos a retomar con esta invitación que hacías, Cacho, de que te hagan comentarios, preguntas. Te cuento que cuando empezamos estos ciclos de conversaciones, lo primero que planteábamos es que era algo que estábamos viviendo, que había interrumpido, que irrumpió en nuestra realidad, en nuestra cotidianeidad, en las instituciones, en las familias, en todos los espacios de nuestra vida cotidiana, y que por lo tanto no había teorías al respecto, sino que las íbamos a ir construyendo. Recuerdo que en algún momento planteábamos esto de, bueno, de los efectos, como si fuese cuando se vivieron las guerras mundiales. Bueno, después en un encuentro que tuvimos con Ana Bloch, ella planteaba que no es el mismo escenario. Entonces, bueno, en este intercambio, en estos idas y vueltas y en estos efectos subjetivos, ¿sí? En estos efectos de la pandemia en las constituciones subjetivas, por ahí es un poco la invitación a conversar, a construir este espacio, y la verdad es que se dio un espacio, hicimos al finalizar el primer ciclo como un espacio de evaluación, por decirlo de alguna manera, de poder pensar cómo había sido el ciclo, cómo podía, por dónde seguir, cómo, de qué manera. Ahora lo estamos haciendo quincenalmente y no semanalmente, pero pudimos construir un espacio de intimidad en esta modalidad virtual, donde nos encontramos a conversar y a poner a dialogar ciertas situaciones. Así que está buena esta invitación que hacías a que se abra algún micrófono. Andrea. Hola, Leslie. Hola, ¿cómo estás? Hola. José Luis, Hola, dos comentarios sí. de distintos momentos de tu conversación. Respecto de esto que decía Andrea, de la invitación que se nos hace a referirnos a la angustia
Me parece que es interesante la preocupación por la psicologización, pero no solo en el sentido de hablar rápidamente de algo que coincido es una anomalía, Ujú, sino porque además mi impresión es que podríamos formar parte de algo así como un intento manipulador del sistema, de llevarnos justamente a la construcción de una idea que seguramente va a generar empatía y que va a tener, que va a ser performativa, que va a tener efectos concretos, es decir, que cuando se nos llama, corremos el riesgo de que cuando se nos llama a cuidar, comentando que sí, que bla, 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 estemos formando parte de esa estructura de manipulación mediática ujú. que, bueno, obviamente consolida, ¿no? Porque quién no va a acordar o quién no va a, entre comillas, empatizar, como se gusta decir ahora, con semejante idea, ¿no? Claro. Eso por un lado. Respecto de esta primera idea que vos planteás del inconsciente como ahí pugna de poderes o a mí me resulta también muy interesante porque, no sé, a lo mejor es una asociación que no conduce a lo que vos querías decir. Pero bueno, a mí la comento porque me hizo pensar esto. Hace más o menos 3 semanas leo en el Cohete a la Luna un reportaje muy interesante a Evo Ujú, Morales, donde Evo, en un momento, cuando le preguntan por qué pensaba del manejo de Trump respecto de la pandemia, él comenta que hace varios años escucha, siendo el presidente, un comentario del FMI, de una delegación del FMI, diciendo que había que planificar la, no dicen el exterminio, pero sí la desaparición de la parte inservible de la población. Lo que a mí me llama la atención es ujú. que un indígena diga, a mí me quedó grabado eso. Como, me Sí. llamó enormemente la atención, porque me hace pensar en esto que vos decís, ¿no? En el rasgo del racismo, pero no solo desde el opresor, sino también desde el oprimido. Claro, Mm, claro, mm, claro. Lo que vos sabés que hoy también mira, se ve que anda el tema dando vueltas. Em, no hay, viste que no hay gente que lucha denodadamente por ser esclavo, mm, mm, muchísimo. A veces mm, se pasa la vida. eh, y digo, no quiero entrar en cuestiones de, de discusión política partidaria, sino lo hago como para poder pensar un ejemplo y que puedo estar con lo que propuso en los años 50 Gramsci, que hablaba de la hegemonía. A mí el concepto de mm, hegemonía me parece que es un concepto mm, maravilloso mm, porque nombra eso, coloniza la subjetividad coloniza con una idea mm, de poder a alguien que no lo tiene, ¿sí? Por mm, ejemplo, el otro día viendo, bueno, yo estuve, saquemos todas las connotaciones políticas, veamos, tratemos de hacer un gran esfuerzo y ver el fenómeno social. Yo soy el campo. Había gente que decía yo soy el campo. Y la mayoría de la gente que decía que era el campo no tenía una maceta, ¿sí? O mm, yo soy Nisman, o yo soy Notre Dame, o yo soy... mm, Es decir, mm, es
es la colonización del poderoso que nos mete en nuestras almas de que sus intereses son los nuestros. ¿Se entiende? Esto pasa todo el tiempo. Digo, traigo esos ejemplos porque son más Sí, sí. muy fáciles, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser que tanta gente defienda intereses que no son los propios? Eso es lo que no se entiende. Por eso yo siempre respeto mucho a la derecha ideológica y política, porque considero que es la única clase que es la que tiene conciencia de clase. La derecha política nunca va a defender intereses que no sean los de ellos. ¿Sí? En eso hay una coherencia y una solidez impresionante históricamente. Pero yo creo que tiene que ver con esto, con el concepto gramsciano de hegemonía, que es esta colonización, de que un subalterno piense como el dominador. Eso es una proeza de la maquinaria capitalista, es una proeza. ¿Sí? Están los medios de comunicación, está todo eso, ¿no? Que son instrumentos. Bueno, yo creo que en ese sentido esa maquinaria nos quiere hacer, está trabajando para que nosotros asumamos que hay que erradicar el sufrimiento que les quería compartir, pero bueno, ahora se me fue de la cabeza, pero tenía que ver con esto. Bueno, ya me lo acuerdo y se los digo así, salpicado, pero había un ejemplo de estos días que me hizo pensar mucho en esto también, ¿no? Y a mí eso me preocupa mucho, ¿sí? A mí me preocupa mucho que mi mamá opine. Un pequeño ejemplo. Mi mamá, una ama de casa. Mi mamá es la señora X, sentido común, ¿sí? Mi mamá se ama de casa toda la vida, o sea, como todas las mujeres, una mujer que no se le reconoció el trabajo que hacía en la casa y que en un momento histórico determinado el Estado le da el reconocimiento a eso, ¿sí? Y después tiene posturas que son muy críticas, incluso un día la escuché diciendo, lo que pasa que esa que vive al lado, y es muy buena persona mi mamá, fue una trabajadora, o sea, no es una mala persona, pero dice, sí, pero la de al lado no trabajó nunca para que le den la jubilación. ¿Sí? Mamá, vos tampoco trabajaste, te hicieron los aportes y el Estado te lo dio. Eso, el micro racismo, a eso me refiero. Eso micro. ¿Sí? Voy caminando por la calle y viene un muchacho que no es el arquetipo del ario blanco, y o nos cruzamos o hacemos alguna. ¿Sí? Eso es lo que nos va infectando. ¿Sí? Y con mamá discuto todo el tiempo con eso. No en estos términos, sino ya en otros. ¿Sí? Y la discrimino, le digo, vieja de mierda, ¿cómo vas a pensar esto? Bueno, eso, no sé. No, quería comentarles algo que me... Hoy nombraste algo, Sí, perdón, hola. dale, hola. Hoy nombraste algo del teléfono, del celular, que bueno, no sé Ah, si va con eso o no, pero me quedé yo intrigada. sí, porque por hablar de esto de esta anomalía que ha cambiado que nos ha cambiado las costumbres, ese es el tema también. Viste, yo siempre digo también esto, ¿no? Las costumbres, ¿cómo lo pienso?
costumbres y a los hábitos. Lo pienso como que son estabilizadores del caos de la existencia. O sea, nos hacemos después creemos que esa rutina es la realidad efectiva. En realidad es una parte de la realidad. La otra parte de la realidad es el caos que la rutina intenta acotar. Esto lo que hace la pandemia es que nos saca de las rutinas, ¿sí? Y ahí uno podría pensar que lo que se empieza a desestabilizar es el mundo, ese mundo caótico que habíamos logrado establecer. Empiezan como a convivir lo viejo y lo nuevo. Una de mis preocupaciones es todo el tiempo de no poder atender a mis hijas que están en mi casa, porque estoy todo el día trabajando y cuando estoy con ellas el teléfono suena y suena y suena, y las responsabilidades que tengo no me permiten no atenderlo, ¿sí? Y a mí esto nunca me había pasado, ¿sí? Si vos decís, ¿qué te preocupa? Y me preocupa eso, por ejemplo, que eso me lo tenía ordenado el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo yo iba a cumplir un horario, volví a casa y hacíamos otras cosas. El trabajo está en casa y eso me crea una confusión tremenda, ¿sí? Y lo que observo es que estamos creando con mis hijas una nueva rutina, que es esto, es la vida con la presencia del teléfono y yo que lo atiendo. Y ellas que, bueno, ahora se acuestan a las 4 de la mañana, como si tienen hijos adolescentes, les puede estar pasando esto. Y está todo muy desacomodado, pero no lo digo, no está mal, está bueno, no está ni bien ni mal, es así. Pero qué importante que es lo institucional, qué importante que es el trabajo, la educación, la escuela. Yo que vengo de la adolescencia, pidiendo que se cerraran las escuelas porque eso le hacía mal a las personas. No, ¿saben qué? Le hace muy bien a las personas las escuelas. El trabajo, tener horarios. Hace muy bien eso, porque estabiliza. Es muy difícil trabajar con hijos en la casa. No sé, no sé qué experiencia tienen ustedes. Pero Nerina, en relación al teléfono tenía que ver con eso, porque a mí me parecía que esos cambios en la... ya sé lo que les voy a decir. Ya está, ya se me da. Esos cambios en la subjetividad tienen que ver, yo creo que tiene que ver básicamente está muy atado al proceso de trabajo. El trabajo es un ordenador fundamental de la subjetividad, del tiempo, de la ocupación, del descanso, de la amistad, del sexo, de todo. El trabajo es un ordenador central. Por eso tantas personas se desmoronan cuando quedan sin trabajo, ¿sí? Tenemos miles de historias de eso. Entonces me parece que también tenemos que, cuando pensamos en nuestras clínicas, cualquiera sea de ellas, hay cuestiones sociales que son fundamentales para poder tener una guía, para poder ayudar al otro a aliviar su sufrimiento, ¿sí? Hay una cuestión que compartimos con Andrea, que es nuestro trabajo en la universidad, y hay una discusión que yo todo el tiempo tengo con la carrera de terapia ocupacional, que se ocupa de la ocupación humana. Ahora bien, no hay ningún trabajo de investigación ni ningún texto que lean los alumnos que se refieran a la desocupación. Estamos en problema. Porque si alguien se dedica a analizar, a intervenir sobre la ocupación humana,
no puede desconocer la no ocupación humana, que es una gran productora de enfermedad y sufrimiento. Entonces se estudia, que es una de las formas de la felicidad, la ergonomía. Lo anoto para seminario de tesina. Claro. A ver, la ergonomía, que es la correcta forma de física de llevar adelante un trabajo. Es decir, estamos reeducando capitalísticamente a los sujetos para que puedan rendir mucho mejor. ¿Sí? Bueno, ¿está mal? No, no está mal. Sirve, ¿sí? Ahora, cuando yo le pregunto a mis alumnas, che, ¿y qué pasa con la desocupación? Ah, eso nunca lo vimos en la carrera. No, nosotros nos ocupamos de la ocupación humana. No sé por qué llegué acá, pero sí, por el tema del trabajo. El trabajo está habiendo, se están produciendo cambios estructurales muy, muy importantes en los procesos de trabajo en este momento. Y la pandemia los ha acelerado de la modalidad del teletrabajo, que creo que si algo va a quedar de la pandemia es el teletrabajo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque produce mucha mayor plusvalía y nos tiene muchísimas más horas por eso mismo trabajando. Sí, hay Lamento la noticia. Gabriela Dueñas, hace unas semanas, un poco, no sé, estoy por ahí un poco mareada con los tiempos, hablaba de que esto no es ni home office, ni teletrabajo, sino que es trabajo virtual en un contexto excepcional, que después que puede llegar a ser como la transición a, pero en este momento ubicarlo, que era trabajar en casa de manera virtual en un contexto excepcional. Sí, yo pienso, además de eso, que esto se va a instalar como modalidad del proceso de trabajo. Porque se está ensayando en todos lados y está dando muy buenos resultados en términos de eficiencia y de eficacia. Entonces esto es una de las cosas que va a dejar esta epidemia. Así como la epidemia de peste negra. ¿Conocen esa historia? Es muy interesante. En 1356 se produce en Europa la epidemia de peste negra. Dura 4 años. Se muere la mitad de la población europea, ¿sí? Pero se muere transversalmente todas las clases sociales, desde los campesinos hasta los clérigos, la realeza, etcétera, etcétera. Y la gente se escapaba de las ciudades porque ahí es donde estaba y no se sabía justamente qué era lo que producía la peste negra, entonces la gente se escapaba al campo. ¿Y qué encontraban en el campo? Encontraban feudos enteros y castillos vacíos, llenos de muertos. ¿Sí? O encontraban mujeres solas, medias enloquecidas, porque se les habían muerto todos sus familiares, personas de la realeza. Entonces, estos grupos de desclasados, de pobres que se iban escapando de las pestes, o capturaban, se casaban, o tomaban el castillo y se convertían en señores feudales. Se convertían tomaban los emblemas de estas familias reales y pasaban a portarla a ella, porque además no había testigos de quiénes eran, por la gran muerte que causó la peste. ¿Sí? Con lo cual, mucho de la realeza europea actual, el linaje de esas familias no viene de ahí, viene de bandas de personas vagabundas del campo que se iban encontrando con una Europa desolada. Entonces, ¿por qué traigo esta anécdota? Este hecho histórico, porque la epidemia no es un hecho sanitario, empezó como un hecho sanitario, ahora es un hecho cultural, social, histórico, que va a modificar un montón de cosas. Y en relación a esto, esto es lo que quería comentarles. Mira, lo enganché, porque sabe que tiene que ver. Estoy escuchando mucha gente
tanto que la epidemia, va a traer un cambio en el mundo donde todos vamos a ser más buenos, más solidarios, más no sé qué, y el mundo va a mejorar y va a haber delfines, cerca de Murphy va a haber delfines por la ruta 33, como hay en Venecia, ¿sí? Y va a haber arcoíris y todo eso. Que mis hijas van a estar chochas, sí, sobre todo si en el arcoíris hay un pony, más todavía. Y en realidad, eso tiene que ver con la venta del pare de sufrir, del mundo feliz. En realidad lo que se está produciendo es una recesión a nivel global donde los PBI de las principales potencias económicas del mundo van a caer alrededor de un 10%. Eso es un desastre económico, eso es el cuasi derrumbe del sistema productivo y financiero mundial, ¿sí? Henry Kissinger está diciendo que hay una nota muy interesante en página 12 de hace un mes más o menos, que estamos en los albores del derrumbe del imperio americano. Henry Kissinger, no lo está diciendo Raúl Castro, ¿eh? Lo está diciendo el que inventó el imperio americano. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que va a haber una cantidad inmensa de desocupados, que como siempre lo hemos aprendido, lo hemos estudiado, la desocupación es el ejército de mano de obra de reserva que permite bajar los salarios. Cuanto más desocupados hay, el salario vale menos. Es decir, lo que se viene no es un mundo feliz, es un mundo posiblemente de muchísima mayor explotación, de muchísima mayor miseria, ¿sí? Y de otras cosas, ¿sí? Que no sabemos. Pero un mundo feliz no va a ser un mundo feliz. No vamos a encontrar delfines en Murphy, en la ruta, ¿sí? Ni en la laguna de Melingüe, mucho menos, ¿sí? Por una cosa es que haya delfines en Venecia y otra que haya que en Melingüe. Entonces a mí me parece que también es momento de una reflexión más crítica, ¿no? Y nosotros tenemos obligación de hacer esa reflexión. Eso. Un mensaje de paz y amor les traigo, pero no maten al mensajero. Es lo que piensa Chomsky también, ¿no? Y muchos otros. Bueno, no sé, A ver si hay algún micrófono más que se quiere habilitar. ¿Quiere hacer un comentario? ¿Una pregunta? Yo estaba pensando en esto de la digamos, de no psicologizar o de la tendencia, digamos, a psicologizar, o en esto que a veces nos vemos convocados, que también hay toda una idea acerca de cómo sería la vida ideal interna familiar en la pandemia, digamos, ¿no? El trabajo digamos, cómo trabajar y ser feliz teniendo hijos y marido, no sé, una cosa así como extraña. sí, Que también hay claro, sí. como si no hubiese ninguna dificultad o como si no apareciera, o en esto de, bueno, no recordar nada de lo anterior, que a lo mejor a veces esto que vos planteas del Sí, mindfulness, sí, no lo puedo nombrar. mindfulness. Mindfulness. Sí, haces bien. ¿No? Como si tampoco el no registro de lo que nos pasaba antes, de que quizás deseábamos estar un poco más en casa en algunos momentos, pero que a la vez esto, bueno, que produce esto de estar un Sí, poco más, estar todo el día, digamos. Quizás ahí también hay como claro. toda otra rama de varias, digamos, personas que he escuchado en esto de cómo sería el mundo ideal en el teletrabajo o en el trabajo en casa Sí, o en la sí, pandemia, bueno, ¿no? por Esto eso de disfrutar, aprovechar, leerte 1000 libros. sí,
Sí, sí, léete un libro, tomá, sí. Y en verdad, ¿saben qué? También hay una cuestión, que esto ustedes seguramente lo ven en la clínica. El trabajo y salir de casa estabiliza y mantiene un montón de familias unidas. O sea, hay familias enteras, parejas enteras que se mantienen unidas porque no se ven. ¿Sí? Pero es fundamental esto. O sea, sí, seguimos juntos porque te aguanto 2 o 3 horas por día. Bueno, no es tanto. Seguramente hay un montón de otras cosas que justifican un ordenador de las relaciones de pareja y de las relaciones familiares. ¿Sí? A ver, tanto para los padres hacia los hijos, estar todos los días, todo el día con los hijos es insoportable. Para los padres es insoportable. Y para los chicos es insoportable estar todo el día con los padres. Es el infierno mismo. ¿Sí? Hay un chiste que yo aprendí en Venado, que me lo dijo alguien, no me acuerdo, que le preguntan a un chico, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y el chico dice huérfano. Y a mí me parece que es eso. O sea, la relación se mantiene en la alternancia, en la separación, en el Fordá, ¿no? En lo que se ve y no se ve, en esa tensión en el deseo. Ahora, cuando estamos todo el día juntos, es insoportable. O sea, no hay nada de bueno en estar juntos. Tenemos que estar juntos de vez en cuando, ¿sí? No todo el tiempo. Y esto es algo que nos ha puesto a prueba y es otra de las cosas que ha, digo, el ir al trabajo y volver a casa es lo que mantenía a raya el caos de la familia, ¿sí? Y ahora ese caos está con todos nosotros, ¿sí? Es posible que esta reunión sea uno de los pocos espacios de intimidad que tengamos en el día y después de nuevo Eh, y ojo que mis hijas piensan lo mismo que yo, ¿eh? Y está bien, es un buen síntoma que piensen lo mismo, pues debo ser insoportable. Eh, eso. ¿Cómo vamos a salir? No sé, ese es otro tema que se los dejo, porque justamente porque como estamos creando, como dice Bourdieu, el hábitus del encierro y del permanecer en casa, y lo estamos consolidando, lo vamos a tener que desarmar y eso también va a tener problemas. ¿Sí? Vamos a tener que volver a otros hábitos y hay que desarmar esto. ¿Sí? Y se escucha gente, no, yo prefiero quedarme en casa, no quiero salir. Y se empieza a escuchar eso, ¿sí? Yo creo que tiene que ver con estos armados y desarmados de las rutinas. ¿Sí? Nada que no se pueda arreglar, porque hay otra cosa, 40% el consumo de alcohol. ¿Sí? En estos últimos 2 meses. ¿Mm? Y eso dice algo. Sería muy interesante investigar qué dice eso, pero está diciendo algo de la salud mental. Y quiero decirles que en Carreras, cerca de acá, de ustedes, hay 2 casos que aparecieron esta noche. Sí. A mí se me cortó cuando decías lo del consumo de alcohol, José Luis. Se cortó justo cuando decías lo que del consumo de aumentó un alcohol. 40%. Eso. Que estos 2 últimos meses hubo un 40% aumento de consumo de alcohol. Y que eso está hablando de eso sí. Y que tiene que ver con estas cosas de cómo soportar Total. esto que nos toca. Sí. Bueno, ¿qué opinan?
Bueno, ¿alguien más quiere abrir su micrófono, hacer un comentario? Ya nos quedan los últimos 5 minutos en esta reunión. Si no, te agradecemos nuevamente, querido José Luis Aguirre. Estoy muy agradecido. Te has andado por estos lados y bueno, ahora estás a unos kilómetros de distancia, pero la referencia. No solo he andado de chico, he nacido y criado. Y vuelto. El padre de la gestión, como le digo yo. Ah, tonta. Sonsa. Tenía una madre que era Débora Ferrandini. Sí, mamá, la pachamama de todos. Sí. Sí. Ayer estuvimos hablando de Débora, sí. Sí. Qué falta nos hace. Cierto. Y bueno, no, yo estoy. Me encantó la invitación porque hacía mucho que no los veía y yo tengo una relación ahí con Venado que no la voy a psicologizar, pero algo debe haber, vos sabés, porque, bueno, hace mucho que no puedo volver, pero no puedo volver porque hace 3 años se murió un hermano del alma mío, que era mi hermano, no éramos hermanos de sangre, pero era mi hermano, y a mí eso me afectó mucho y me costó mucho poder volver a Venado. Pero bueno, en el afecto está siempre presente y gracias, me puso re contento de hablar con ustedes. Y bueno, y lo que se necesite y sirva, cuentan conmigo para lo que sea. ¿Sí? Ahí Maricel Sobrán te pone gracias a todos por este espacio, gracias Y José. ahora las quería invitar a la clase de Mindful que voy a dar ahora. Al encuentro del sábado. No, les quería decir que tenemos una clase de Mindfulness ahora, así que al encuentro del sábado. Un gustazo, un gustazo. Gracias, José Luis. Gracias a ustedes. Gracias. Nos estamos encontrando en unas semanitas. Bueno, ¿Listo? gracias chicas. Bye bye. Chao. Chao. Avisen cuando hagan, mandame cuando hagamos otra conversación así los escucho. Yo te mando. Y sigo charlando con ustedes. Dale. Dale, te paso. Gracias. Chao.